Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto vamos a leer. Y si abrimos la Biblia, Hebreos, tenemos que entender Hebreos en qué contexto histórico se ha escrito, quién lo ha escrito y para quiénes específicamente se ha escrito. En primer lugar, es con más seguridad que este libro lo ha escrito el apóstol Pablo. ¿Y a quiénes fue escrito? A los judíos que querían volver al judaísmo. Habían muchos cristianos judíos del siglo I que querían volver al judaísmo. Entonces, cuando uno lee el libro de Hebreos, podemos encontrar aquí, capítulo 6, versículo 4, dice: porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados. Aquí no dice nosotros, ¿no? O sea, estos versículos son para personas que no han recibido la salvación. Específicamente eran para judíos que no habían recibido la salvación. Y aquí podemos ver a los que alguna vez, dice, ¿no? O sea, ellos ¿qué han recibido? Por ejemplo, han sido iluminados, dice, ¿no? Han gustado del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la palabra de Dios. Esto significa que ellos han tenido oportunidad de escuchar la palabra. Han tenido la oportunidad de ver a Cristo, de ver el Espíritu Santo. Han oído directamente la palabra de Dios, de Cristo, en el siglo I, el año 30. Pero ellos no han aceptado la salvación. Entonces, aquí podemos ver, en primer lugar, hay que distinguir que estos versículos, del 1 al 8, son para personas no salvas. Y si tú lees, por ejemplo, Hebreos 6, 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados. Entonces aquí esto ya sería para hermanos salvos, ¿no? ¿Qué significa fueron iluminados? ¿Por qué la palabra dice que los judíos del siglo I fueron iluminados? Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Aquí podemos ver quién había sido la luz. Cristo. Jesús, ¿por qué el Señor nos ha dicho fueron iluminados aquí? Miren, aquí vamos a ver. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Esto se refieren, fueron iluminados, es que Jesús vino a este mundo, pero no los recibieron. Aquí, Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fueron iluminados significa que Jesús, su palabra, vino a este mundo, pero la gente no aceptó la palabra del Señor. Eso significa. Ahora, segundo lugar, gustaron del don celestial. ¿Qué significa? Que solo han probado, ¿no? Solo han visto los milagros, pero no han recibido la salvación. En Mateo 14:21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aquí vemos en Mateo que el Señor ha convertido pan y pescado para más de 5,000 hombres. Imagínense contar mujeres y niños. Esto significa que ellos han visto, ¿no?, los milagros de Jesús, pero no han recibido la salvación. Si vemos, por ejemplo, Juan capítulo 6, el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta
el versículo 15, el Señor les da pan para su cuerpo, ¿no? Pan para su cuerpo, para más de 10,000 personas. Después, el San Juan capítulo 6, desde el versículo 25 adelante, Jesús les quiere dar ahora el pan celestial, la vida eterna. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora Él les quiere hablar de la vida eterna, les quiere dar el pan del cielo, la vida eterna, pero la gente no quiere y comienza a murmurar los judíos. Versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí. Y aquí otra vez el Señor les dice: yo soy el pan del cielo. Versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Desde ese día, ¿qué ha pasado? Mucha gente ha comenzado a dejar a Jesús. Versículo San Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 66. Vamos a leer. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí vemos, esto se refiere. Gustaron del don celestial, es que desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Eso qué significa? Que solo han probado. Muchos han seguido al Señor solo por sus milagros, ¿no? Y también, pero no han recibido la salvación. Pero aquí, ¿quién había recibido salvación? El apóstol Pedro, donde dice, versículo 68, respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es muy diferente. Pedro había recibido salvación, pero los otros solo habían gustado del don celestial, es decir, de los milagros, ¿no? Solo han ido a Jesús por lo material, ¿no? Por lo material. Gustaron del don celestial. Ahora, ¿qué significa? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Que también los judíos y hasta en nuestro tiempo ven, ¿no?, la obra del Espíritu Santo, pero no quieren creer. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ellos han visto el poder de Dios, pero pese a eso no han creído en Cristo, en la vida y obra de Cristo. Ahora, Mateo 19:17 adelante dice: y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Este joven rico le dice a Jesús: ¿cómo puede ir al cielo? Y él le dice: tus ídolos, tienes que dejar tus ídolos. Él tenía un ídolo aquí, que no quiso dejar hasta el final. Su ídolo era el dinero, ¿no? ¿Por qué? Tenía muchas riquezas. Entonces, este joven, ¿por qué no ha ido al cielo? Porque solo ha probado, ¿no? Solo ha gustado, como dice la palabra, ha gustado las palabras bonitas, y también ha participado, pero de lejos. El mejor ejemplo de una persona que cae es Judas.
una persona que ha caído, es decir, él ha vivido 3 años con el Señor, ha comido, ha disfrutado todo, ha visto milagros, pero él nunca recibió salvación. Y aquí vamos a ver Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. En la vida cristiana hay solo 2 tipos de personas: los que son salvos y los que no son salvos. Ahora, en Jeremías 21:8, a este pueblo dirás, dice: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahora, ¿por qué los espinos? Dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin será quemada. Aquí, ¿quiénes son los espinos y abrojos? Los que no tienen salvación. Un día van a recibir maldición y van a ser quemados. Mateo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí, ¿por qué? El último versículo 6 dice: ¿por qué recaen? ¿Por qué habían recaído los primeros judíos que habían escuchado el Evangelio? Porque nunca habían experimentado la salvación, caminado con el Señor, como Judas, por ejemplo. Él ha comido con el Señor, ha visto los milagros, pero al final Judas, ¿qué ha hecho? Ha crucificado a Jesús y lo ha expuesto aquí a vituperio. Por eso dice que esas personas que hasta el último resisten a Dios y no reciben la salvación, pues ellos, por su propia decisión, como no creen, entonces ya no pueden recibir la salvación. Aquí, por último, podemos leer Juan: hay un camino de vida y un camino de muerte. San Juan capítulo 3, podemos ver aquí, solo hay o la vida o la muerte, ¿no? San Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí solo hay 2 caminos. La vida eterna se consigue creyendo en la vida y obra de Cristo, y la condenación, la muerte eterna, se consigue no creer, rehusar, es decir, rechazar hasta el último lo que Cristo ha hecho por nosotros.